Felicitaciones a quienes hayan entendido la referencia y con Dimitri bailando. Primero, agradecer a Devir por haber hecho envío de la copia de este juego y del traje que se utilizó para esa introducción. Y esta es una propuesta bien interesante. Primero, está publicada y editada por Devir. Son dos autores españoles los que traen este juego, Sheila Santos y Pedro Soto. Y la verdad es que es un euro medio, lo han definido algunas personas. No es el euro más difícil que van a encontrar, pero tampoco es el más fácil. Incorpora hartos elementos un tanto familiares, pero también unas propuestas bien atractivas. Y me gusta mucho esta propuesta que tiene porque se disfruta bastante de a 2 jugadores o de a 4 jugadores. No tiene tantas adaptaciones también cuando uno juega a 2, lo cual es bastante bueno. Está pensado para partidas de aproximadamente 60 minutos y donde más tiempo van a gastar es pensando sus turnos, porque es un juego donde hay que planificar harto. Pero al mismo tiempo, aparte de planificar harto, hay que adaptarse, porque hay que ir adaptándose a algunos cambios y tenemos que planificar también cómo nos adaptamos a eso y cómo lo resolvemos. Vamos a conocerlo. Es posible que después de haber visto el unboxing o haber visto algunas fotos de este juego hayan dicho wow, son demasiados componentes, se ve muy difícil. Pero en realidad no lo es tanto. Y eso es bastante bueno. Me gusta de hecho la cantidad de componentes que trae, que son hartos, y cómo interactúan, es lo interesante. E insisto, va a parecer en este principio como que son demasiadas cosas, pero en realidad no son tantas cuando las empecemos a resolver y sobre todo cuando empecemos a entender la simbología que hay detrás. Particularmente separé algunas piezas en más bolsas, porque trae varias bolsillas dentro. Aquí separé por ejemplo las de cada jugador, que recibe algunos elementos que vamos a revisar enseguida. Que no es algo que trae el juego, así que si pueden separarlo en más bolsas, se los recomiendo. Algunas personas igual comentaban el hecho de que no trajera un inserto personalizado, pero tenemos dos visiones, digamos. Una, en la principal, es que por temas de costo de producción no lo incorpora. Y la otra es que también nos invita a hacerlo nuestros propios, si es que estamos interesados en eso. Entonces, como es un juego para 1 o 4 jugadores, hay algunos elementos que va a recibir cada uno de los jugadores. Tenemos 5 dados. Tenemos 6 tipos de recursos. Tenemos oro, tenemos piedra, tenemos joyas verdes, tenemos joyas moradas, tenemos ladrillos y... ¿me queda uno? Sí, me queda uno aquí, la madera. Se los voy a mostrar en más detalle enseguida. Tenemos piezas de taller, tenemos piezas de recursos, unas cartas promocionales que vamos a estar explicando al final, cartas de catedral, que también las vamos a mostrar enseguida, y cartas que van a servirnos para identificar qué catedral vamos a estar construyendo y algunas cartas también con habilidades. Esta cosita que trae para la humedad, que es bastante buena. Un tablero reversible. Este es el lado simple, el lado que se recomienda empezar. Y también tiene un reverso que es un poquito más avanzado, pero en realidad no es tanto más avanzado. Aún así, siempre juegan sus primeras partidas en este lado del tablero. Y se identifica por el lado del compás. Hay uno para cada jugador, puede generar un poquito de confusión el ver que existen 4 dados de color aquí distintos, y eso también lo vamos a explicar enseguida, pero fíjense en las letras, eso identifica de quién es el tablero. En este caso este es el jugador rojo, en este caso este es el jugador verde, y también van a encontrar su respectivo color aquí o acá abajo. Tiene hartas indicaciones. Vamos a revisar el tablero en detalle, y este es el tablero central. Este es el que vamos a disponer aquí al centro de la mesa. Pero al centro entre comillas, porque la idea es que lo dejemos al centro, pero hacia un costado. Porque aquí vamos a dejar la catedral que vamos a estar construyendo. Puede ser aquí adelante, aquí atrás, donde ustedes decidan, pero la idea es que este no esté 100% al centro, sino que esté un poquito más hacia el costado. Y lo que tenemos aquí son 8 espacios, uno para cada uno de los recursos, y 4 espacios, uno para cada una de las facciones o de los clanes. ¿Tiene un nombre en específico aquí en el manual? Está el clero, los gremios, eso, y ahí vamos a ir conociendo un poco más de ellos, que son algunas habilidades opcionales que podemos ejecutar. También tenemos rublos, que es la moneda oficial en este juego, monedas de 1 y de 3. Y en este juego la plata va a escasear bastante. Es muy poco probable que tengamos mucho dinero en algún punto del juego, así que ojo ahí con eso. Una de las propuestas interesantes de este juego, que voy a acercar la cámara para que lo puedan ver bien, tiene que ver con esta parte del tablero, que tiene una puntuación, pero tiene 2 columnas. Es solo un marcador, pero vamos a estar moviéndonos a través de estos 2 espacios. Y unos son los puntos de prestigio, que son los que están arriba, representados por una cruz, que les muestro enseguida. Y los de abajo son los puntos de reconocimiento. El que tiene más puntos de reconocimiento al final del juego es el que gana. Y tiene una forma bien interesante de cómo van a interactuar. Así que son 2 conceptos distintos, punto de prestigio y punto de reconocimiento.
El punto de prestigio es parecido al que tenemos como indicador de cada jugador para el puntaje, pero este es el punto de reconocimiento, que es esta cruz. Entonces, estas 8 piezas que tenemos aquí, las vamos a revolver, las vamos a barajar, lo que ustedes quieran, y las vamos a repartir aquí de forma aleatoria, uno en cada espacio. Y siempre son 8, así que también eso es interesante. Ahí, hacia el lado que se ve. Y después vamos a tomar los 5 dados y los vamos a lanzar. Pero vamos a lanzar uno primero solamente. Este entonces lo vamos a dejar en el espacio donde está el punto de prestigio, aquí. Técnicamente también son 8 espacios, pero cada espacio está compuesto por 3 secciones. Entonces cuando uno vaya avanzando con los dados, por ejemplo este avanzaría 4 porque está en el número 4, no es que avance 1, 2, 3, 4, sino que avanza 1, 2, 3, 4 y ahí queda. Y después cuando llega a ese espacio lanzamos de nuevo todos los dados que estén ahí. Vamos a ir explicando eso enseguida. Pero lo principal es esto. Vamos a partir desde el punto de reconocimiento, vamos a seguir lanzando dados y los vamos a ir dejando aquí en sus respectivos recursos. Este, insisto, es el seteo básico. Así que vamos a lanzarlos. Mira, salieron casi todos en 3. Ahí truquemos un poquito. Entonces, esto quizá lo vieron también en varias fotografías. Esta es la forma en cómo llegan aquí. Si se fijan también hay 4 espacios disponibles. Uno para cada carta del clero y de algunos gremios, que son estas cartas que se ven aquí. Esta es la del clero, por ejemplo, que son 3. Hay gremios también, que también son 3. Gremio de los artesanos, gremio de granjeros. Tenían nombres ahí también los diferentes gremios, son 4. Hay ciertas cartas que se recomiendan para el seteo base, para la primera partida, pero les voy a ir mostrando algunas de ellas que, si se fijan, son algunas habilidades especiales que se pueden ir ejecutando. Las que están en rojo se pueden ejecutar múltiples veces en un turno, y las que están en azul se pueden ejecutar solamente una vez por turno. Ahora las ven y ven simbología un poco extraña, pero las van a ir entendiendo muy bien cuando las vayamos utilizando. Por ejemplo, esta se refiere a los 6 tipos de recursos distintos y dice que podemos cambiar cualquier recurso por un rublo o pagar 2 rublos por cualquier tipo de recurso. Se entiende inmediatamente. Un rublo por cualquiera de esos tipos de recursos, o cualquiera de esos tipos de recursos por 2 rublos y así. Entonces se van a ir entendiendo bastante bien. Obviamente estas simbologías las van a ir entendiendo a medida que las vayamos explicando. Pero vamos a utilizar las bases. Entonces vamos a explicar también en detalle cada una de las habilidades una vez que estén en ejecución, para que las vayamos entendiendo bien. Estas también las debiésemos revolver y dejar una en cada lado, una en cada gremio. Y si se fijan, cada carta le corresponden 2 espacios. Entonces cuando yo caiga en cualquiera de estas 2 secciones es que puedo utilizar esta carta. En estas 2, esa carta de aquí y así. No es que yo puedo usar cualquiera en cualquier momento del juego, así que tengo que caer en ese espacio con el dado que acabo de mover. Existen otras cartas que son estas, las de Zar Iván el Terrible, pero que son para el modo solitario, así que las vamos a dejar fuera. Y todas las demás cartas que no utilizamos también van a quedar fuera. Tenemos también cartas de catedral. De acuerdo a la cantidad de jugadores, tenemos que ver cuál de estas vamos a usar. Y también son 3 para 4 jugadores, 3 para 3 jugadores y 3 para 2 jugadores. Tenemos que ver cuántos jugadores vamos a hacer. En este caso supongamos que vamos a hacer 2 jugadores por un tema de espacio. Entonces tenemos aquí las 3 catedrales, las revolvemos y elegimos una al azar. Cada una de estas cartas, en el caso de ser 2 jugadores, tiene 4 torres. Esta es una torre, esta es una torre, esta es una torre y esta es una torre. Y está compuesta por 3 piezas distintas: las de la base, las ventanas o las del centro y las cúpulas. Y eso lo vamos a encontrar aquí. Entonces vamos a tener que sacar esa cantidad de cartas de acuerdo a lo que nos dice la carta de catedral que vamos a utilizar. Tienen distintos diseños, pero en realidad es netamente un tema estético. Y por el reverso también son distintas. Así que estas son las cartas de cúpula. Estas son las cartas del centro, que tienen también diseños distintos, pero tienen que ver netamente con darle variedad al juego. Y estas son las cartas de base. Entonces, si tenemos que vamos a jugar con esta carta, tenemos que ver, tiene 4 bases, 4 cartas de centro y 4 cúpulas. Entonces, revolvemos las cartas de cúpula, elegimos 4. Revolvemos las cartas de base, elegimos 4. Y revolvemos las cartas de base. Dije base en la anterior, estoy confundiendo, parece. Tomamos 4 y las dejamos ahí. Y todas las que no utilizamos van a quedar fuera también. Ya estamos viendo que hay un concepto de rejugabilidad bastante interesante.
porque hay varias cartas que van a quedar fuera. Y después cuando pongamos las piezas de taller se van a dar cuenta que también van a quedar hartas cosas fuera. Así que es interesante. Miren la cantidad de bolsas que ya tengo aquí repartidas. Así que insisto, tener hartas bolsitas es bueno. Les va a servir bastante para organizarse. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es mover esto un poquito hacia el costado o dejarlo a un lado. Y ahora vamos a replicar esta forma. Y la vamos a replicar por el reverso, o sea, las vamos a dejar así. Y estas cartas nos van a mostrar cómo es que yo las puedo construir. Por ejemplo, pago estos materiales y gano esa puntuación. Otra, por ejemplo, me pide estos materiales y esa puntuación. Hay algunas incluso que me entregan rublos cuando yo las construyo. Por ejemplo, esa. Cuando yo la construya, voy a ganar 2 rublos y 5 puntos. En este caso de reconocimiento, no de prestigio, por eso tienen ese símbolo. Y así. Entonces vamos a formar esta figura aquí a un costado. Ahí estamos. Vamos a ir moviendo la cámara constantemente para que puedan ir viendo a qué nos vamos a estar enfocando. Porque ahora lo que tenemos que hacer es tomar las piezas de taller, revolverlas. Aunque, de hecho, antes de revolverlas, tienen que fijarse bien en cuántos jugadores vamos a hacer. Porque esta es una pieza de taller. Ahí la pueden ver. Esta en ese caso me da un rublo. Pero hay algunas que tienen un símbolo. Que es un símbolo que vamos a utilizarla cuando somos 3 jugadores o más. En este caso, como vamos a hacer 2 solamente por un tema de espacio, debiésemos dejar todas estas fuera. Y las que sí van a quedar dentro, las vamos a revolver y vamos a dejar una de estas encima de cada una de las piezas. Así que eso es lo que voy a hacer ahora rápidamente. Todas las demás fuera entonces, vuelven a su respectiva bolsa. Y si se fijan son diferentes tipos de recursos, diferentes colores de dados, que son algunas de las cosas que ya hemos visto. Nada nuevo está ahí. ¿Dónde empieza ahora lo interesante? También cada jugador va a recibir una de sus tablillas de jugador, que voy a dejarla aquí como muy a mano para irla mostrando constantemente. Y aquí de hecho hay un resumen del juego. Ahora ustedes quizá la ven y no entienden nada, porque aún no entienden muy bien la simbología. De hecho está en el lado difícil. Pero una vez que entienden esta simbología les va a quedar súper claro cómo es el juego. Porque el objetivo es construir la catedral de San Basilio. El que más puntos de prestigio tenga al final del juego es el que va a ganar. Y hay muchas formas de conseguir ese puntaje, pero la principal es construir la catedral. Entonces tenemos 3 posibles acciones dentro de nuestro turno. Y la tercera posible acción, que es la de los recursos, tiene 3 subacciones, por decirlo de alguna forma. Y las vamos a ir entendiendo enseguida. Así que lo que vamos a hacer ahora es darle a cada jugador sus respectivos materiales, que son 6 banderas que van a ir puestas aquí, una en cada espacio. Si se fijan, ahí están los 6 espacios. Vamos a darle 4 adornos, que es una puerta, 2 ventanas y una cruz. Y su marcador de jugador vamos a dejarlo en el punto 2 de puntuación. Así que eso es lo que voy a hacer ahora rápidamente. Entonces aquí tenemos ya la formación inicial. Aquí vamos a ir dejando nuestros recursos en esta regla, es bastante importante. Y aquí tenemos nuestra pieza de jugador que tiene por un lado el más 40 y por el otro lado tiene el 0. Estos son los puntos de prestigio y van a quedar en el número 2. Entonces esto lo tengo aquí a mano para irselos mostrando para ver cómo funciona. Vamos a determinar cuál es el jugador inicial y ese jugador inicial va a recibir 3 rublos y el que está a la izquierda recibe 4. Si fuésemos más, el tercer jugador también recibe 4 rublos y el cuarto jugador va a recibir 5 rublos. Los dejamos por aquí por un costado, entonces voy a recibir 3. Y como decía al principio, el dinero aquí es bastante escaso, así que difícilmente vamos a tener muchos rublos en nuestro poder. Ahí estamos listos para empezar, recién, por eso les decía. Al principio se ve como muy intimidante, pero es importantísimo tener en claro cada sección del juego y cómo se setea. El seteo es un poquito extenso, pero cuando se empieza a ejecutar lo van a entender mucho mejor. Lo que tenemos aquí entonces son 12 niveles de la catedral para ser construidos. Entonces lo que queremos es construirlos. ¿Pero cómo los construimos? Con recursos. ¿Y cómo tenemos recursos? De aquí el tablero. Entonces está todo relacionado con todo. Entonces lo que yo puedo hacer en mi turno son 3 posibles acciones. Una que es reclamar una sección de la catedral. Otra es construir secciones de la catedral. Y otra es adquirir recursos. Y las vamos a ver en ese orden. Y la tercera es quizá la más importante. Pero las vamos a ver en ese orden por cómo está propuesto en el manual.
Al mismo tiempo, en cualquier momento de mi turno, yo puedo perder un punto de prestigio, de los importantes, digamos, para ganar 2 rublos, o perder un punto de prestigio para relanzar los dados. Esto lo explico enseguida para cuando entendamos cómo se mueven los dados, y ahí les va a quedar mucho más claro, para no confundirnos todavía. Entonces, reclamar una sección de la catedral es tan simple como tomar una de mis banderas y enviarla hacia alguna de las secciones de la catedral. Eso quiere decir que ya la reclamé. Es como construir los andamios de ese espacio de la catedral que yo quiero construir. Entonces el resto de los jugadores saben que yo voy a construir ese espacio. Quizá no termine, no alcance a hacerlo durante el juego, pero eso es un poco lo entretenido de cómo se va a ir resolviendo. Pero ahí ya se sabe que yo voy a ser el que va a tomar posesión de ese espacio. Y voy a intentar construir. Voy a tomar este espacio, esta sección de ayer, perdón, y tengo 2 alternativas. Dejarla en cualquiera de mis secciones pagando el costo que aparece, 2 rublos, 2 rublos, 3 rublos, desde su lado, digamos que me da el beneficio, o bien no pagar nada, pero dejarla bloqueada, entonces no me da ningún beneficio. Les recomiendo bastante que paguen esos 2 rublos, porque si no se van a lamentar bastante. Aunque uno no usa tanto todos los dados, pero es importante tener ese beneficio. En este caso es una pieza de oro, por ejemplo. Así que yo creo que es mejor pagar los 2 rublos. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que yo utilice el dado azul, voy a recibir 1 oro. Por ejemplo, quiero usar el dado azul, así que lo muevo 4 espacios, porque ese es el número, 1, 2, 3, 4. Recibo el beneficio que está ahí. Y además, como usé el dado azul, ahora recibo 1 oro. Distinto es... Por ejemplo, si hubiese sacado esta pieza y lo hubiese dejado en el rojo. Miren, se movió todo aquí. Quieren participar también estas otras banderas. Si hubiese dejado esto en el dado rojo, por ejemplo, esto quiere decir que cada vez que yo utilice el dado rojo para hacer mi acción de obtener recursos, además obtengo un rublo. Y así. Entonces, es relativamente bueno. Se les recomiendo pagar los 2 rublos. No sean tacaños con el pobre zar. El pobre zar. Entonces... dejé esta bandera aquí, este pasa para acá, pago los 2 rublos y lo voy a dejar, por ejemplo, en el amarillo. Entonces, cada vez que yo use el dado amarillo voy a recibir ese recurso. Distinto es, o genera un poquito de confusión, este, por ejemplo, que es el dado azul. ¿Tengo que dejarlo en el dado azul? No necesariamente. Pero lo que se refiere es, cuando yo active el dado rojo, por ejemplo, voy a recibir el beneficio en el cual está el dado azul. En este caso es un punto. Si estuviese aquí, por ejemplo... cada vez que active el dado verde voy a recibir también este beneficio, donde está el dado azul en este caso, porque active el verde, aquí y así. Esa es la forma en cómo se resuelve. No es que tenga que quedar el azul en el azul, también se puede, pero tomen en consideración esa pequeña confusión que podría generar al principio. No es que el azul tenga que ir en el azul, sino que cuando activen el dado de ese color van a recibir el beneficio de ese dado. Y las demás la verdad es que es bien simple porque son otro tipo de recursos. Eso es como quizás lo que más confusión les podría generar. Así que vamos a dejar ese de lado. Y esa es la primera acción, tan simple como eso, reclamar una sección de la catedral. Envío una bandera, tomo el recurso, lo dejo en mi taller, lo dejo desde el lado del beneficio si pago 2 rublos, o lo dejo volteado si es que no pago nada. Entonces después voy a ir reclamando otras secciones de la catedral. Pero fíjense que cada jugador recibe 6 banderas, o sea, va a construir 6 espacios de la catedral. Y eso es de hecho lo que va a finalizar el juego. Cuando uno de los jugadores logre construir su 6º nivel de la catedral, independiente de qué altura fue, va a iniciar la última ronda, todos tienen un último turno y finaliza el juego. Así que no pueden empezar a pedir todos estos recursos, son solamente 6. La segunda posible acción es construir secciones de la catedral. Y la construcción de secciones consiste en enviar recursos hacia los espacios donde yo tengo mis banderas. Es como mandarle los recursos a los albañiles para que construyan esos espacios. Y yo siempre puedo mandar hasta 3 recursos. Los puedo también distribuir en diferentes espacios donde yo tenga mi bandera puesta, pero nunca más de 3. Y el símbolo de enviar recursos es esta rueda de aquí. Entonces ahora podemos entender esto. Ah, mira, cuando caemos aquí pagamos 1 rublo y enviamos un recurso, o pagamos 3 rublos y enviamos 2 recursos. Entonces aquí vamos entendiendo mucho mejor la simbología. Y enviar 3 recursos es tan simple como tomar los que tenemos desde nuestra reserva, que insisto, los vamos a ir dejando aquí, y si es que se completan los recursos que me pide esa sección, esa parte de la catedral se considera construida. En este caso, por ejemplo, esta me pide una madera, 2 ladrillos y 1 oro. No la voy a poder hacer en un solo turno. Quizá voy a poder mandar 2 ladrillos y una madera. Y después en el siguiente turno, cuando mande 1 oro para aquí,
está lista, lo volteo y se considera construida. Siempre con mi banderina encima porque yo lo construí. Y recibo también el beneficio, que en este caso serían 4 rublos y 8 puntos de reconocimiento. Ahora, ¿cómo obtengo los recursos? Y aquí viene lo interesante, que es la tercera posible acción, adquirir recursos. Cuando yo obtengo recursos, y voy a acercar esto un poquito más hacia el centro, lo que voy a hacer es elegir uno de los 5 dados, independiente del color. Voy a avanzar la cantidad que aparece en esa cara, la que está visible, y voy a recibir el recurso en el que caiga multiplicado por la cantidad de dados que ya estuviesen en ese espacio. Por ejemplo, quiero mover el dado amarillo. Muevo 3 espacios. 1, 2, 3. En este caso recibo 2 ladrillos. Vuelvo a lanzar el dado y va a quedar ahí. Voy a la reserva, tomo mis 2 ladrillos y los guardo en mi reserva en mi reglita correspondiente. Distinto es, por ejemplo, mover el dado azul. En este caso muevo 4. 1, 2, 3, 4. Como existen 2 dados en esta sección, ahora recibo 2 oros desde la reserva. Y estos los vuelvo a lanzar. Y van a quedar ahí. Entonces, esto es lo interesante del juego. Contar. Y van a estar contando bastante durante el juego, porque van a ir viendo dónde puede caer qué dado, pero al mismo tiempo qué beneficio me puede entregar. Porque si hay muchos dados, me conviene llegar ahí. Por ejemplo, mover 1, 2, 3. No, se pasa. Pero recibo una gema de las moradas. Igual es buena. Pero si muevo el 3, 1, 2, 3. Ahí quedo. Mira, son 3 oros. Igual interesante. Esa es la forma en cómo uno mueve los dados. Selecciona uno de los 5 dados. Avanza el número que aparece arriba. Y recibe el beneficio multiplicado por la cantidad de dados que existen ahí. Ahora, cada jugador también representa un color. En este caso, el jugador verde puede también mover el verde y además pagar un rublo extra para moverlo un espacio extra. O 2 rublos extra para moverlo 2 espacios extra. Y al mismo tiempo podemos hacer eso con el blanco. O sea, yo jugador verde puedo hacer esa acción de pagar un rublo extra con el verde o con el blanco. Jugador azul puede hacer lo mismo con el dado azul y el dado blanco. Jugador amarillo puede hacer lo mismo con el dado amarillo, el dado blanco y así. Siempre podemos pagar un rublo extra para poder moverlo un espacio más. Esto también es interesante porque, insisto, empieza uno a contar mucho, va a contar el verde, el blanco, así que eso podría llegar a demorar un poco el turno. Es el momento quizá del juego donde más tiempo uno va a tomar porque va a empezar a contar uno por cada uno o va a querer contar uno cada uno y empezar a ver cuál le conviene. Si ya hubiesen 3 dados utilizados y ya no hay espacio para caer, simplemente no puedo hacer esa acción. Tengo que ver qué otra alternativa tengo porque ya están los 3 espacios ocupados. Otra cosa interesante de la acción de obtener recursos es que al mismo tiempo tengo otras 2 posibles acciones que son opcionales y también las puedo hacer en el orden que yo quiera. O sea, la acción de obtener recursos está compuesta por obtener recursos del mercado, hacer uso de las influencias, de acuerdo al lugar donde yo caí, o activar una loseta del taller. Entonces, obtener recursos del mercado es tan simple como lo que acabo de decir. Anunciamos el dado, lo movemos los espacios, no podemos moverlo si es que llegamos a uno que ya estuviese ocupado, etc. Segundo, si yo moví el dado verde y caí aquí, puedo, e insisto, puedo, solamente si quiero, usar esta acción. En este caso sería pagar un rublo para enviar un recurso o pagar 3 rublos, para enviar 2 recursos. Si quiero lo hago incluso antes de moverme. Digo, voy a mover el dado azul, pero antes voy a hacer esto y después lo muevo. Se puede, ningún problema. Y la tercera posible acción es la que les comentaba antes con respecto a este beneficio que tenemos del taller. Si es que tengo una pieza aquí, por ejemplo esta de roca, y la tengo aquí, y moví el dado azul, entonces una acción es mover el dado azul, otra posible acción es utilizar las cartas de influencia, y otra posible acción es utilizar este beneficio. En este caso, como moví el azul, recibo una roca. Y así. Y esa es la base del juego. Insisto, suena complicado, pero ahora vamos a hacer una pequeña ronda de prueba para que vean cómo fluye este juego, porque la verdad es que fluye bastante bien. Lo que voy a hacer también va a ser dejar en estos pequeños pocillos los recursos para que puedan salir mucho más fácil, así que esta parte la acelero. Ya, ahí van a ir saliendo los recursos de forma mucho más fácil. Este de hecho lo puedo subir un poquito aquí, este un poquito acá, para que alcancen a ver bien los recursos. Aquí está la catedral. Este tenemos que devolverlo. Este quedó aquí. Ya, perfecto. Entonces, jugador inicial tiene 3 rublos y
tiene estas tres posibles acciones. Los dados tenemos que dejarlos ahí, perfecto. Puede reclamar una sección de la catedral, construir una sección de la catedral o pedir recursos. En este caso, el jugador verde va a ser muy rápido y va a decir: voy a reclamar uno de estos espacios, me llevo esta, pago 2 rublos y lo voy a dejar en uno de los dados. Y ese fue su turno. Ahora viene el jugador azul. El jugador azul les dice: no me vas a ganar tan fácil. También voy a enviar una de mis banderines, voy a sacar esta roca, voy a pagar 2 rublos y me voy a quedar con esta habilidad. Y ese fue el turno. Segundo turno, el jugador verde dice: ya, voy a pedir recursos. ¿Qué recurso me conviene? Dice que necesito una madera, 2 ladrillos y un oro. Acá está el ladrillo. Podría moverme 1, 2, 3, no alcanzo. El verde, a ver. El 3 está aquí, 1, 2, 3, recibo este, no me sirve mucho. Estoy en la madera. Necesito oro también, el oro está aquí, así que sería 1, 2, 3. Ya, perfecto. Muevo el verde entonces. 1, 2, 3. Caigo aquí, hay 2 dados, recibo 2 oros. Uy, hay unos poquito pegados todavía. En este caso mis recursos los voy a ir dejando aquí porque no puedo tener más recursos de los que me permite mi tablero. Por eso también es importante ir mandando las banderitas rápido. Las dejo ahí y vuelvo a lanzar estos 2 dados. Y los dejo ahí. Posibles alternativas en este caso. Puedo pagar 1 rublo para mandar recursos. Y digo, podría ser, no, mejor me espero porque tengo tiempo. Y no puedo hacer nada más todavía, así que perfecto. Ese fue mi turno. Jugador azul también quiere recursos. Jugador azul necesita roca, también necesita ladrillos. Empieza a contar, aquí están los ladrillos. 1, 2, a ver. Ya, movamos este, dice. 1, 2, 3, 4. Queda aquí. Recibe 3 oros. Los deja en su tablero. No quiere hacer esa acción, lanza todos los dados de nuevo. Y los deja ahí. Vamos con el jugador verde ahora. El jugador verde tiene 2 oros en su reserva, pero tiene solamente una bandera puesta, así que dice: ya, perfecto, voy a tomar otra bandera y voy a reclamar otra sección. Pero no me alcanza para pagar esta. Así que, con el dolor de mi alma, voy a dejar esta así, bloqueada. Pero en realidad esta vale 4 rublos, así que mejor la dejo aquí. Cuando ocupo este espacio en blanco y tengo los 2 activados, yo elijo cuál ocupo, no puedo usar los 2. Pero en este caso dudo que explique eso, así que mejor la voy a dejar ahí, se va a ir a la segura. Y ese fue su turno. El jugador azul dice: no, yo quiero más recursos. Ahora voy a mover el dado azul, por ejemplo. Voy a mover 5. 1, 2, 3, 4, 5. Recibe 2 maderas. Recibe 2 maderas, las deja en su espacio, se lanza de nuevo y queda ahí. Jugador verde. Y así vamos a ir jugando y vamos a ir jugando. Vamos a acelerar así como muy rápidamente este espacio. Vamos a suponer que ya tienen los recursos, que estuvieron haciendo hartas vueltas, que estuvieron mandando banderines. Entonces, ahora por ejemplo, el jugador verde, que en un turno anterior había mandado 1 oro para acá y 1 oro para acá, que por cierto son hasta 3 recursos, no tienen que mandar 3 recursos exactamente y los pueden repartir siempre que ustedes sean dueños de esa sección. En este caso ahora va a mandar 2 ladrillos y una madera a esta sección. En este caso, como ya tiene los recursos completos, esto se considera construido, se voltea, este queda aquí, esto lo envío para acá y ahora gano los puntajes y los rublos que decían ahí, que eran 8 puntos si no me equivoco, llegaría hasta el 10 y los 4 rublos los saco de la reserva. Algunas excepciones y algunas consideraciones importantes aquí. No puedo yo empezar a reclamar secciones que estén más arriba si es que no están reclamadas las de más abajo. Entiendan esto como andamios. O sea, no puedo llegar y reclamar esta de acá arriba, por ejemplo. Tiene que ser por orden. Lo que sí puedo hacer es construir antes. Y si construyo antes y hay jugadores oponentes, debajo van a recibir una sanción. Sanción del zar, por cierto. En este caso, jugador verde, supongamos que estaba aquí, reclamó esto, bla. Entonces, él fue más astuto, envió los recursos y construyó esto. Como está construido, y lo de abajo no está construido, pero sí está reclamado, dígase, están los andamios construidos, jugador azul va a perder un punto. Ni siquiera tenía su marcador acá, así que pierde un punto. Un punto de reconocimiento, no punto de prestigio. Pero también lo que yo puedo hacer en mi turno cuando envío materiales hacia la catedral es construir adornos, que son los que hablábamos al principio, los adornos que tenemos aquí.
Y los adornos son bien interesantes y dan un poquito la vuelta al juego. Construir una puerta vale una madera, construir una ventana vale una roca, construir la cruz vale un oro. La puerta va en la parte de abajo, la ventana va en las partes centrales y la cruz va en la parte de arriba. Yo pago ese recurso, lo envío y se construye y no me da ningún puntaje. Pero si mando ese recurso más una gema verde o morada, voy a recibir un punto de prestigio. Y si envío las 2 gemas más el recurso, voy a recibir 3 puntos de prestigio. ¿Dónde está lo interesante de eso? Es que no es el punto de reconocimiento, es el punto de prestigio. Entonces, si se fijan, aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, a diferencia del 2, 3, 4, 5, 6 que están ahí. Entonces, si el azul construye un adorno en este momento, va a recibir 3 puntos de prestigio. Serían 1, 2, 3 quedaría acá. O sea, avanza bastante. Los puntos de prestigio al principio del juego valen bastante. Después, a medida que avanza en el tablero, se empiezan a cortar un poco los espacios y de hecho aquí en la zona final ya un punto es igual a un punto. Pero es interesante el cómo se va a ir resolviendo eso y cómo uno va a ir ganando más puntaje. Y sobre todo al principio, le va a acelerar mucho o le va a importar mucho el tema del punto de prestigio. Esta acción de perder un punto de prestigio para ganar 2 rublos es un poquito complicada. Porque por ejemplo, si estoy aquí en el verde y pierdo 1, retrocedo hasta acá. Si gano 2 puntos en este caso, avanzo hasta el que más cerca tengo. Entonces sería 1, 2 puntos. Si estoy aquí y gano un punto de prestigio, avanzo hasta aquí solamente. Entonces igual el concepto de planificación es bien interesante porque a veces me conviene avanzar en punto de prestigio, pero a veces no tanto. A veces me conviene más avanzar un poquito con reconocimiento y después avanzar con prestigio. Eso igual va a aumentar el nivel de estrategia bastante. Más aún porque al final del juego vamos a recibir bonificaciones en puntos de prestigio, no de reconocimiento. Y eso también lo vamos a explicar enseguida. Me interesa dejar en claro el tema de los adornos. Recuerden que pueden mandar hasta 3 recursos por turno para diferentes secciones de la catedral. En este caso, el adorno se construye inmediatamente. No es que yo mande un oro primero y después mande las gemas, no. Si voy a hacer un adorno, tengo que hacerlos todos en el mismo turno. Y eso igual es muy importante. Y estas gemas son más valiosas de lo que uno cree, ¿eh? Aquí las ve como metidas entre los demás recursos, pero en realidad son bien valiosas por ese punto. Ese aspecto es muy, muy importante. Si en este caso yo hubiese sido el jugador verde que está aquí abajo, no recibo este castigo por haber construido primero lo de arriba y no lo de abajo. Es solamente cuando son banderines opuestos. El lado avanzado del tablero no es tanto más avanzado como decía, pero en realidad tiene una característica particular. Recuerden que al principio recibimos nuestros banderines, los dejamos en el lado que corresponde, nuestros adornos también, pero en el lado avanzado tenemos que, comillas, pagar por los adornos. Recuerden que en el lado simple uno toma estos recursos y los va dejando aquí, pero aquí lo que a uno le interesa es desbloquear estos adornos y ahí quedan disponibles recién, entonces aumenta un poco la complejidad. Y también en el dado blanco están los 2 banderines extra que quedan acá abajo. Así que no es que partamos con los 6 banderines, sino que técnicamente partimos con 4 y los otros 2 tenemos que canjearlos. Eso igual alarga un poco el juego, porque recuerden que el juego termina cuando uno de los jugadores construye su 6ª sección de la catedral. Así que piensen bien si quieren lanzarse inmediatamente con la parte avanzada, o mejor tómenselo con calma y partan con la parte básica, como recomendación. Entonces, este juego va a avanzar. Vamos a suponer que esto ya fue construido y voy a acercar la cámara a esta sección que es la que nos interesa, porque este es el final del juego. Así que vamos a suponer que este juego fue avanzando, se construyeron diferentes piezas, se mandaron diferentes adornos, pero no se construyó toda la catedral. Pero sí, el jugador azul fue el jugador que más espacios construyó. El verde se quería ir a la segura y no lo logró. Supongamos que el verde también mandó sus 6 banderines, pero no alcanzó. Entonces el juego quedó así. Vamos a recibir bonificaciones ahora por puntos de prestigio, no de reconocimiento. Recuerden los amarillos. De una forma bien particular. Vamos a hacer una suma primero. ¿Cuántos puntos va a entregar cada torre? Y en este caso va a entregar 2 puntos por cada espacio construido. Recuerden que son 4 torres. Más 1 punto por cada adorno que tenga esa sección de la catedral. Supongamos que también los adornos quedaron aquí y quedaron acá. Este no alcanzó. Acá. Algo le pasó al verde y no logró reapuntar. Independiente de quién sean los adornos y quién haya hecho la construcción, vamos a sumar igual un puntaje
que son 2 puntos por cada sección construida más 1 punto por cada adorno. Torre 1 primero. Tiene una sección construida y un adorno. En este caso serían 3 puntos. ¿Quién tiene más presencia en esta torre? El verde. Por ende el verde se lleva el total del puntaje. Esto me dio 3 puntos. El segundo lugar se lleva la mitad de esos 3 puntos. El tercer lugar se lleva la mitad de esos 3 puntos. Y así. En este caso, como somos solamente 2 jugadores, y esta es como la adaptación, y me agrada bastante que sea así porque hay algunos juegos que tienen muchas adaptaciones cuando son solo 2 jugadores. En este caso está centrado aquí la adaptación y me encanta eso. En este caso, el primer lugar se lleva el total de puntaje y el segundo lugar se lleva 1/3 del puntaje, aproximado hacia abajo también. Entonces en este caso el verde se llevaría 3 puntos porque tiene una sección construida, 2 puntos, más un adorno, 1 punto. Vamos aquí, tenemos 2, 4, 6, 8, 9 puntos. ¿Quién tiene más presencia? Dígase número de banderines, 1, 2, 3, el azul y 1 el verde, por ende el azul se lleva los 9 puntos y el verde se lleva 1/3 de los 9 puntos, que serían 3 puntos. Vamos acá, tenemos 2, 4, 6, pero hay empate, así que el primer lugar serían 6 puntos, el segundo lugar serían 2 puntos, 6 más 2 son 8, dividido en 2, 4 puntos para cada uno. Y aquí un poco lo mismo, tenemos 4 puntos, los dos tienen el primer lugar porque tienen ahí la misma cantidad de presencia. Vamos a sumarlo, hacemos la división y se entrega el puntaje. Entonces aquí también hay pelea, solamente que nos damos cuenta un poquito hacia el final del juego que aquí era bien importante dónde poníamos el banderín. Uno se va a dejar llevar mucho al principio por esto, por el recurso para el taller. Pero en realidad esta construcción es muy relevante. Y eso también es lo interesante de cómo son formadas otras catedrales. Porque por ejemplo en esta, fíjense en esa tercera torre, va a haber harta pelea. Pero yo no me puedo repartir mucho. Entonces también hace que varíe el juego. Miren estas otras construcciones por ejemplo. Esta para 4 jugadores. Difícilmente vamos a ponernos de acuerdo y un jugador se va a quedar en una torre, otro jugador se va a quedar en otra torre. No, va a haber pelea. Pelea de banderas, por cierto. Entonces va a ser bien interesante el cómo se desarrolla eso. E insisto, el puntaje que entrega esta sección es alto. Así que ojo ahí con eso. Hay un set pequeño de cartas promo que están incorporándose con algunas de las primeras ventas que se están haciendo en la Catedral Roja. Y es interesante la propuesta porque de partida trae un código QR para tener el acceso al manual. Y la verdad es que funcionan como otras cartas de gremio. O sea, elegimos una de las 3 y en lugar del clero o de alguno de los gremios, vamos a tener aquí a este personaje. Una pequeña adición para darle un poquito más de variedad al juego. Y la verdad, eso es la Catedral Roja. No voy a decir así de simple porque no es simple, pero si se fijan es bastante mecánico. Empieza después un punto donde uno empieza a saber, a contar, a decir, ah ya, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que enviar esto, voy a hacer esto. Y un punto que me gustó mucho también es que tiene ciertas formas de adaptarse. En este caso, por ejemplo, si yo quería oro y alguien ocupó aquí el espacio, ya no tengo la posibilidad de tener oro. Pero mira, este me permite cambiar un recurso por un rublo o también 2 rublos por cualquier recurso. Quizá voy a comprar oro ahí. O este de acá, por ejemplo, me permite cambiar 2 recursos cualquiera por uno cualquiera. O 4 recursos cualquiera por 2 cualquiera. Mira, como bien interesante. Ya, entonces voy a hacer eso. Eso me gustó harto del juego. Te puedes adaptar bastante. No todo está perdido cuando te bloquean alguna jugada. Sí empieza a estar perdido cuando empiezan a ocuparte espacios de la catedral que tú querías o que te sirven. Pero también uno puede acelerarse, dice, me están ganando, voy a mandar un adorno mejor. ¿Para qué? A pesar de no tener tanto puntaje, voy a tener puntaje de prestigio por haber mandado el adorno con joyas. Voy a conseguir joyas, ¿dónde están las joyas? Están acá, están acá. Perfecto, lo muevo y así. Entonces eso es muy entretenido. Sí, consideren que van a haber hartas pausas entre turnos, porque uno se va a tomar el tiempo y debéis tomarse el tiempo para contar dónde llega este. Les podría recomendar que si quieren roca, por ejemplo, cuenten hacia atrás. Quiero roca en este caso y tengo 1, 2, 3, me sirve el blanco, 4, 5, 6. Perfecto, entonces me sirve ese. Muevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Les va a facilitar un poquito la jugada. Así que eso es la Catedral Roja. Bastante bueno, insisto, es un euro medio, no es tan difícil. Al principio se ve muy complicado por toda la simbología y todo lo demás, pero si se fijan interactúan de una forma bastante equilibrada. Así que muy recomendado la Catedral Roja.